digo, bueno, ¿cuál es la confusión tan grande que nosotros tenemos? Porque si hay un Dios, ¿por qué es que todos nosotros que estudiamos o fuimos criados bajo una serie de costumbres o religiones y creencias no nos podemos llevar bien? ¿Por qué hay religiones que alzan armas y han estado luchando para salvar su fe? Si supuestamente es la historia de la misma persona con diferente nombre y distintas creencias que supuestamente el mensaje es igual. Y ahora voy a decir algo que muchos de ustedes pueden ser que lo tomen a mal, pero escuchen lo que voy a decir. Todos estamos peleando por un ser invisible. Y no quiere decir que soy atea. Quiere decir que nosotros hemos estado peleando a lo largo de la historia de la humanidad por seres invisibles que ningún hombre en carne y hueso o una multitud hayan visto. Entonces, no quiere decir que uno va a dejar de creer en Dios, porque yo pienso que la figura de Dios no es como nos la pintan en una foto como si fuera un hombre. Yo pienso que Dios es una energía. Pero ninguno de nosotros que vivimos en este plano tenemos acceso a la verdad y sabemos lo que es eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, la baraja del tarot. Yo puedo decir que la baraja me dijo y me habló de una persona, y tú puedes interpretar que la baraja es una persona que me está hablando. Pero resulta que tú tomas la baraja y dices que un papel te habló de un evento que iba a pasar. Y si no sabemos que es un papel, vamos a creer que es un ser. Entonces, hay tantas versiones de lo que puede ser, pero ninguna persona tiene acceso a lo que es la realidad de lo que está pasando. La religión es utilizada en este plano, ¿para qué? Para trabajar el ego, trabajar la culpabilidad, trabajar el poder que tú tienes, y para no cuestionar a Dios, que viene siendo el propio hombre o entidad que gobierna la tierra, que trabaja detrás de las sombras para hacerte creer que tú eres inferior y no vales nada y no eres nadie. No quiere decir que la raza humana y nosotros seamos superiores a ellos. Quiere decir que la raza humana no se le ha dado el conocimiento adecuado para poder aprender y conocerse y saber quién es él. Y mucho menos descubrir el poder que existe dentro de él para que lo pueda activar. Si ustedes se ponen a estudiar la historia, ustedes se van a dar cuenta que habían armadas y habían miles y miles de dólares o euros o de oro en aquel entonces, invertidos en lo que era la guerra en contra la religión, en contra las creencias antiguas que cada tribu, cada persona, cada ser humano traía desde sus descendencia, de sus antepasados, las cuales ellos podían ejercer sus prácticas espirituales cualquiera que fueran. En la antigüedad, el ocultismo se practicaba en lo que eran tribus y en lo que eran culturas donde solamente, o más bien todo el mundo tenía el derecho de hacer sus rituales y hacer sus alabanzas a las distintas entidades con las cuales ellos creían que podían obtener cosas
como buenas cosechas, poder, dinero, protección, suerte en la batalla o lo que sea. Todas estas creencias religiosas o espirituales se fueron perdiendo y a medida de que el nuevo orden mundial o el nuevo mundo cambió, porque el mundo fue cambiado donde hubo una limitación a quien tenía la oportunidad de ejercer o practicar ciertas cosas y después se fue limitando ese poder y esa información o lo que es esas enseñanzas o prácticas a las personas que vivían en el mundo común y fue trasladado ese tipo de poder para las personas de alto poder y de alto, um, como dijéramos yo, de altas esferas del poder de cada uno de los países o gobiernos. Pero si ustedes empiezan a estudiar la historia, que ya la están cambiando, ustedes van a notar que los sacrificios y las prácticas de rituales en distintas formas en cualquier religión siempre han existido. Si ustedes van hoy en día a distintos lugares, van a Europa, van a ver una presencia muy fuerte de lo que es la religión cristiana a lo largo de Europa. Pero ustedes van a Asia y se encuentran una práctica de religión muy distinta y así sucesivamente. Lo interesante del caso es que ustedes hablan con un budista y él habla de los distintos budas, que hay Buda para la salud, hay Buda para la sabiduría, hay un Buda para el dinero, para protección y así sucesivamente y la lista es larga. Si ustedes van a África, existen los dioses y los espíritus y los ancestros que se conjuran, que ayudan con las distintas cosas. Todas estas religiones, como es el catolicismo, el budismo, las religiones a lo largo del mundo, ellas todas tienen prácticas y todas hacen ceremonias en lo que es en secreto o abiertamente y muchos de nosotros no nos damos cuenta qué es. Vamos a misa y tenemos todo lo que es la representación de los 4 elementos en misa y ninguno de nosotros entendemos lo que están haciendo. Vamos, por ejemplo, a meditar y tenemos la representación en los altares de los 4 elementos. Tienen comida, tienen agua, tienen incienso, tienen flores y nadie toma en consideración que hay una razón muy específica por qué nosotros vemos esas cosas en los altares. Sea en un altar de cualquier tipo de religión, pero existen, sea que no sea un altar con imágenes como son la religión del Islam o de cualquier otra religión, pero siempre hay una especie de ritual y algo que se hace de una manera muy específica. Todos nosotros estamos participando en un ritual, sea que nos lo digan o sea que no tengamos conocimiento de que lo estamos haciendo, pero estamos siendo partícipes de un ritual. Toda nuestra energía es colectada en las iglesias para mover una intención mucho más distinta o fuerte de lo que nosotros fuimos allá para hacer, porque nosotros vamos a la iglesia porque queremos tener esa conexión con Dios. Pero la conexión con Dios la tenemos en cualquier momento, en cualquier hora, a cualquier día de la semana, cuando tú la desees tener y no necesitas ir a una iglesia, tener una persona que sea el vehículo o que sea la fuente para que te conecte, porque esa conexión tiene que venir de ti con Él únicamente y directa.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese tipo de cosas, empezamos a entender que tenemos todos una dependencia extrema con lo que es este, esta energía, esta participación de rituales que para nosotros son sagrados y para nosotros son normales porque es lo que nosotros sabemos. Estaba viendo una serie que ya les he contado con mi mamá que está aquí, que es de Turquía y se basa en toda la creencia del Islam. Entonces, entre espadazos, guerras y drama, empiezas a conocer un poquito sobre lo que hay detrás de esa historia y de lo que ellos están peleando. Y después tú vas y ves otras cosas y empiezas a estudiar, porque yo digo, bueno, ¿quién es ese personaje? Ok, me meto y empiezo a estudiar de quién era el personaje y de qué se trataba y por qué estaba peleando. Y así me ha pasado con diferentes cosas que viendo y haciéndole la compañía a mi mamá, yo digo, bueno, preste a ver, nos ponemos a ver la película porque en cierta forma es bueno que cuando uno está un poco delicado de salud se distraiga la cabeza. Entonces yo le digo, mami, venga para acá y veámonos una película o veamos la película que es la serie. Entonces, entre todo eso y viendo la historia, me meto yo después a internet y empiezo a preguntarme por cuál es la historia y qué es lo que está pasando. Para hacerles el cuento corto, todas tienen algo en común. Todas están peleando por el derecho de creer en lo que ellos se les enseñaron o lo que quieren creer. Entonces la historia de los vikingos es igual, la historia de los reyes es igual, siempre el problema es de que yo soy católico y tú eres pagano y tu Dios es del demonio y el mío no. Entonces yo estaba pensando de qué íbamos a hacer la plática del día de hoy y dije, el mundo no ha cambiado, viene siendo el mismo cáncer de siempre. Yo te mato a ti porque tú eres un demonio que adoras a dioses paganos, pero resulta que yo voy a la iglesia y le pido a San Antonio, que también es un dios, una entidad que resulta que ni siquiera está en el cielo, sino está muy presente aquí en la tierra o en un plano inferior porque no es ningún santito. Nuestros amigos juegan con palabras y las juegan tan bien que tú no te das cuenta que estás diciendo algo y no sabes que lo estás diciendo. El simbolismo de lo que nosotros conocemos como la Navidad, los santos y diferentes cosas están disfrazados. Tú piensas que es una cosa y en realidad son otras. Cuando los africanos vinieron a la América y fueron traídos desde África en barcos para ser esclavos, ellos se trajeron sus creencias y su espiritualidad. Cualquiera que sea positiva o negativa, ellos trajeron esas costumbres. Se les impedían a ellos adorar a sus dioses porque iba en contra de la religión. ¿Y qué hicieron? Empezaron a decir, a crear santito aquí, santito allá y lo incorporaron en la religión. Pero cuando tú vas más allá e investigas qué era lo que ellos comen, a cómo se atendían, cómo se adoraban, qué se les da, vienen siendo entidades de baja frecuencia y baja vibración que se alimentan de sangre. Y si se alimentan de sangre, es satanismo. Entonces tenemos en nuestra cultura, hoy tenemos a Santa Claus, que en realidad es Satán, está vestido de rojo, y todo lo que sea santo, santa, viene siendo satanismo. Nosotros vivimos el satanismo hoy en día a diario
estamos expuestos a eso y no lo sabemos. Hacemos oraciones que cuando se leen en cierta forma o se modifican palabras son otras cosas. No lo sabemos porque estamos bajo un manto de ignorancia, la cual nosotros desconocemos, pero las altas esferas del poder saben perfectamente qué es lo que hacen.